suplicar, Señor, que estés en medio nuestro, bendigas tu palabra, que puedas llenar cada rincón de este lugar, Señor, con tu presencia. También quédate en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí sí. Tengan ustedes una muy cordial bienvenida en este día sábado. Damos agradecidos al Señor porque nos da la posibilidad de venir a adorarlo en estas horas sagradas que son el día sábado. No tenemos visitas, son parte de nuestra iglesia. Son gente muy querida por nosotros. Quiero saludar especialmente a la familia Campo, que nos visitan desde el sur. Ellos pertenecieron a nuestra iglesia, están viviendo en el sur y estamos contentos de que nos acompañen. Igualmente a Laurita, a César, a su marido y sus hijos. Tengan toda una cordial bienvenida. Así que, especialmente a nuestro pastor que está acá en la plataforma, Daniel Orcuenco, estamos contentos de que nos pueda visitar. Antes de que pasen a tomar la ofrenda, vamos a proyectar el video Probar y Ver. Historia de hoy, en defensa de la fe. Mi padre siempre me dijo que estudiara una carrera que ayudara a las demás personas. Es por eso que mi propósito es ayudar a los demás, mediante mi profesión, en actividades de la iglesia, ayudar a niños y adultos que tengan problemas para comunicarse, entre otras temáticas. Mi nombre es Paola Rebolledo y soy fonoaudióloga. Quisiera compartir con ustedes parte de mi historia en la universidad. Permiso. Hola, directora. Hola, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Me siento. Mire, vengo a hablar con usted por el ramo que están impartiendo el día sábado. Y yo soy la dentista y ese día lo guardo para el Señor y quería ver la posibilidad de dar las pruebas en otros días o algo que se pueda hacer. Señorita Rebolledo, recuerdo que tuvimos el caso de una estudiante con su misma situación. Ella también era dentista. Era una estudiante brillante. ¿Cómo están sus calificaciones? Bien. Yo creo que sí, está todo bien hasta ahora. En ese caso, como ya hicimos la excepción por esa estudiante, vamos a resolver lo mismo con usted. Así que quédese tranquila. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Fue así como desde mi segundo año de universidad siempre tuve algún ramo en día sábado, pero gracias a Dios los profesores iban modificando la fecha y yo podía rendir otros días que no fueran sábado. Sin embargo, mis exámenes finales también eran en día sábado, entonces tuve que ir nuevamente a conversar con la coordinadora de la carrera. Directora, yo estoy muy agradecida por lo que ha hecho la universidad por mí durante mis años de carrera. Como usted sabe, el examen de grado y la defensa de tesis están fijados para un día sábado. Y usted conoce mi situación. Quisiera saber qué se puede hacer en estos casos, en esta instancia final. Señorita Rebolledo, lo lamento mucho, pero en esta ocasión no puedo hacer nada. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted sería capaz de perder su carrera por seguir respetando ese día?
Señor Rector, necesito conversar con usted el caso de la estudiante Paola Rebolledo. La estudiante nuevamente solicita la facilidad de no rendir sus exámenes en día sábado. Como esta es una instancia final de examen de grado, dejo que la decisión quede en sus manos. Directora, dígame una cosa. ¿Cuál es el rendimiento de la alumna Paola? La estudiante es una de las mejores calificaciones. Si su rendimiento es bueno, tenemos que ayudarla. Es un ejemplo para nuestra universidad. No importa la religión, tenemos que ayudarla. Puedes cambiar la fecha. Pero aquí no termina todo. Quedaba un obstáculo más, que era rendir mi defensa de tesis, la cual quedó fijada en día sábado, pero en la tarde, y logré ser la última de mis compañeros para defender cuando ya el sol iba a estar puesto. Cuando iba camino a la universidad, al finalizar la tarde del día sábado, recibo una llamada de mi compañera. Hola Paola, ¿dónde estás? Apúrate porque ya terminamos la defensa y los profesores solamente te están esperando a ti. Están súper difíciles las preguntas, ¿ya? Así que te vaya bien, mucho éxito y nos vemos acá. Besitos, chao. Yo sabía que al llegar tenía que entrar y darle una explicación a mis profesores. Buenas tardes. Profesores, antes de empezar, yo quisiera contarles algunas cosas. Yo soy adventista del séptimo día y nosotros guardamos el día sábado. Entonces, mis pruebas durante mis ramos de carrera siempre se me dio alguna facilidad para poder darlos en otra instancia. A ver, Paola, yo creo que hemos esperado bastante. Por lo menos dinos cómo podemos, con tu tesis, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Paola, prefiero que nos espere un momento afuera, por favor. Como estaba muy angustiada y muy nerviosa, no me di cuenta que el tiempo había pasado y que el sol ya se había puesto. Entonces, cuando salí, ahí lo vi, me calmé, respiré y entré nuevamente para defender. Y en esta última fase, Dios nuevamente me dio una gran bendición, porque no fui evaluada igual que mis demás compañeros. Los profesores me hicieron preguntas precisas, sin debatirme, y de ayuda a la sociedad. Señorita Paola, es suficiente, muchas gracias. Incluso un profesor me dijo que estaban sorprendidos, porque vine a defender una tesis y terminé defendiendo mi fe. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Lo voy a pedir al diácono que va a estar acá adelante para que oremos por la ofrenda y los diezmos. Tenemos el rostro. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder venir a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, en tu casa de oración. Y queremos pedir, Señor, que tú puedas bendecirlos, Señor, y que puedan ser bien utilizados en tu obra. Todo esto te lo agradecemos, te lo juramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Todo cuanto soy lo debo solo a mi Jesús, que en gratitud por su amor mi diezmo yo devolveré. La primera parte es de Jesús, este plan yo debo obedecer. De 10 partes solo entregaré, pues el diezmo es de mi Jesús. Todo cuanto soy lo debo solo a mi Jesús, y en gratitud por su amor mi diezmo yo devolveré. La primera parte es de Jesús, este plan yo debo obedecer. De 10 partes solo entregaré, pues el diezmo es de mi Jesús, pues el diezmo es de mi Jesús.
Para seguir alabando a nuestro Señor, lo haremos cantando el himno 197. 197, cuando lo salga proyectado, nos ponemos en pie para comenzar. La palabra de Dios nos menciona en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que hemos predicado por mucho tiempo es una realidad muy pronto. La promesa de Dios es que Él estará con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos dice o nos muestra la carta a los tesalonicenses que Satanás estará hasta el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Por un lado, Dios nos cuida, nos protege. Por otro lado, el enemigo desea, está trabajando, está afanado en la perdición de cada uno de nosotros. Por eso hay problemas en este planeta, en este mundo, hay dificultades, hay situaciones que cada vez son más complejas a nivel personal y familiar. Hay muchas personas, muchas familias que están sufriendo por no conocer a Dios, pero también hay muchas familias que están sufriendo porque se han soltado de la mano de Dios. Y hay muchas familias que ven que para ellos no hay solución a sus problemas y a sus dificultades. Pero a través de nuestras oraciones, a través de nuestro compromiso, a través de nuestra entrega diaria,
nosotros también podemos ser utilizados por Dios. El tiempo de la gracia está cerca. Por así decirlo, está a punto de terminar el tiempo para que nuestros nombres queden registrados en el libro de la vida y para que nuestros nombres que ya están registrados no salgan. Por eso invito a mis hermanos que estén pasando por un momento complejo, por un momento de dificultad, que necesiten conversar con nuestro Dios, que podamos reconsagrar nuestras vidas, les invito a que pasen aquí adelante para que podamos orar. Padre amado, como pueblo, como hijos, estamos reunidos en tu casa de oración, rogando, Señor, que nuevamente tu presencia pueda continuar en nuestro medio. Como se ha presentado a través de la lectura bíblica y de la reflexión a este versículo, si estamos olvidando o si hemos olvidado que tu segunda venida está cercana, perdónanos. Si no hemos soltado de tu mano, perdónanos. Pero en esta mañana, Padre amado, queremos reconsagrar nuestras vidas. Que tú puedas hablar a través de tu palabra y a través de tu Hijo para que el mensaje de esta mañana sea oportuno para cada uno de nosotros. Por los planes que se van a presentar en este día, por la responsabilidad que tenemos, de la luz que tenemos. Por eso, Padre, al ponernos en pie, queremos tener la seguridad que tú tienes un pueblo que tú has levantado proféticamente, pero este pueblo debe cumplir la razón y la misión por la cual ha sido llamado por ti. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, de los niños es el reino. Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días, niños, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno. Oiga, les voy a pedir una cosa, así que nos podamos sentar acá y acá, porque vamos a tener ahí una historia muy hermosa para hoy día. Si bien ustedes no saben, les recuerdo que hoy día es el Día Mundial de la Educación Adventista. Hoy día, ¿no es cierto?, en muchas iglesias hay profesores que se han dirigido a las iglesias para, ¿no es cierto?, tomar el servicio del culto divino. Hoy día vamos a ver la historia de un colegio, pero un colegio no de acá, de un lugar muy lejos. Hermano Germán, ¿le puede hacer un clic al intro? Miren, de Chile saltó a donde, allá no se nota muy bien, yo le voy a decir, ahí dice Australia. ¿Saben qué? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un colegio allá muy lejos en Australia. Al igual que ustedes, ¿no es cierto?, hay niños que ahora actualmente estudian allá, pero en ese entonces
entonces todavía no había colegio cuando, ¿no es cierto?, ocurrió la historia de un día, pero lo más importante es, ¿no es cierto?, que esta historia trae un verso bíblico. ¿Y sabe dónde se encuentra? En Proverbios 22, versículo 6. Y dice así: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. ¿Escucharon? Que cuando somos niños tenemos que instruirnos y aprender, porque ya cuando estamos de edad, no, tal vez, ¿no es cierto?, nunca vamos apartando de la enseñanza que aprendimos. Bueno, esta es la historia. Como toda esta historia hemos estudiado acerca de Elena. Elena, pasados los años, su esposo ya no estaba, había fallecido. Pero sin embargo, ella seguía pregonando el mensaje de Jesús, que Jesús iba a volver, que Jesús venía. Y entre estas invitaciones ella había recorrido casi toda Europa. Pero sin embargo, un día llegó una invitación para ir a un lugar muy lejano donde ella vivía, allí en Estados Unidos, hasta Australia. Australia es una isla muy grande, es conocida porque allí existen unos animalitos muy particulares, se llaman canguros, ¿no es cierto? Es ¿no es cierto?, lo más representativo. Bien, hermanos, ¿puede avanzar una? Esa es nuestra hermana Elena. Elena había quedado solita. Su esposo ya no estaba, pero sin embargo ella seguía trabajando. Y ella un día recibió esta invitación de ir a trabajar a Australia. Ella encantada, ¿no es cierto?, porque a ella le gustaba hablar de Jesús, al igual que ustedes. Ella cuando fue chiquita también aprendió de Jesús. Ahora que era grande, ella también, ¿no es cierto?, fue hasta Australia. Ella tomó sus cosas y iba a estar bastante tiempo allí. ¿Saben lo que ocurrió? Ella, después de estar 2 años allí, vio la necesidad de crear un colegio, porque había muchos niños, pero no había nadie que le enseñara de Jesús. ¿Saben ustedes que los colegios adventistas de nuestra iglesia, ellos tienen una metodología donde también en su educación, ¿no es cierto?, incluyen la parte espiritual? Así que el consejo es para que todos los padres que puedan hacerlo, lo hagan. Es muy importante que también tener allí a los niños de chiquitito también en otros colegios. Ella se le ocurrió este día y varios hermanos vieron la necesidad de que tenían, ¿no es cierto?, que crear un colegio, pero no tenían los recursos. Los recursos eran muy pocos, tenían poco dinero. Y saben que alguien dijo, ¿saben que allá hay un terreno? Pero Elena se había fijado que ese terreno, ¿cierto?, era muy bueno, pero sin embargo cuando fueron a comprobar y a hacer, ¿no es cierto?, el compromiso de venta y a preguntar si lo vendían, las personas que allí estaban, los dueños, dijeron, no, este terreno lo vendemos, pero no es tan bueno. Sin embargo, Elena había visto que sí era bueno, que la tierra era buena para poder sembrar, porque allí los colegios se sostenían también con lo que daban, ¿no es cierto?, con la agricultura, lo que era frutas y verduras. Entonces Elena dijo, sí, este colegio es bueno. Y los hombres dijeron, no, este terreno no es bueno para hacer un colegio, porque no es tierra infértil, es mala, no va a dar nada. Si usted siembra un arbolito, se va a secar. Si usted siembra papas, no van a dar. Si siembra tomate, tampoco. Entonces Elena sabía, porque ella, ¿no es cierto?, le gustaba también trabajar en la tierra, ¿recuerden? Entonces ella dijo, estos hombres me dicen que este terreno es malo. Y esa noche, Elena, como de costumbre, antes de acostarse, oró a Dios para que le guiara, porque ella siempre pedía, ¿no es cierto?, pedía sabiduría del cielo. Y pedía, ¿no es cierto?, que Jesús le ayudara a tomar buenas decisiones. Y esta vez no fue la excepción. Entonces ella, antes de dormirse, dice que oró al Señor que le mostrara si debía comprar ese terreno, sí o no. Finalmente, esa noche, ¿saben lo que pasó? Elena se soñó justamente con 2 hombres que decían, no, este terreno es muy malo, este terreno no va a dar frutos. Pero sin embargo Dios le aconsejó, ¿no es cierto?, decía que sí
ella veía en el sueño que había grandes tomates, que había muchas verduras. Y al día siguiente, cuando ella se despertó, fue nuevamente hasta este lugar. ¿Y saben lo que dijo los hombres? ¿Saben? Yo igual quiero este terreno y me quedo con él. Entonces compraron el terreno con las monedas que habían juntado y hicieron un enorme colegio. Y allí muchos niños, al igual que ustedes, podían ir a aprender a estudiar, a aprender las letras, a leer, sumar, restar y además a conocer a Jesús. Avance por favor, hermano Germán. Miren, ahí les traigo una foto de cómo quedó el colegio en sus inicios. Y este colegio se encontraba allí en la localidad de Avondale, en Australia. Era un enorme colegio allí, muchos niños. ¿Y saben qué pasó? Allí no solamente hubieron frutos, avanza, hermano. Frutos como papas, muchas papas para que nosotros los niños pudieran consumir. También había, avanza, hermano, betarragas, qué sabrosas. Yo sé que a algunos niños no les gustan, pero esas son muy nutritivas y ricas. También habían zanahorias. También habían muchas verduras. El Señor estaba en lo correcto y Elena, ¿no es cierto?, había aceptado lo que el Señor le había mostrado, porque había sido, ¿no es cierto?, obediente. ¿Les gustó la historia de hoy día? ¿Ustedes quieren que el Señor les muestre las cosas, las buenas decisiones que tienen que tomar? ¿Sí? Los niños, ¿ustedes quieren tomar buenas decisiones? Tienen entonces que orarle a Dios. Vamos a orar. ¿Puede avanzar? Vamos a orar para que todos los niños, ¿no es cierto?, puedan conocer a Jesús a través de estas instituciones educacionales de nuestra iglesia. Querido Padre, te agradecemos porque tú pusiste en el corazón de nuestra hermana Elena y en tu visión, Señor, de poder levantar, Señor, colegios para que podamos educarnos. Pero también, Señor, para mostrar tu amor a las demás personas. Que ese sea el objetivo de nuestros colegios. Mostrarte a ti y que nosotros sigamos adorándote, Señor, con nuestras ofrendas para ayudar a aquellos colegios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la tía Ultra va a hacer un dibujo que tenga relación con la historia para que puedan estar tranquilos allí sentados en eso. Dejar venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan y los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, blancos y morenos, grandes y pequeños, ven a Jesús. Agradecemos a nuestro hermano por la presentación de la historia para niños. Se me abrió el apetito. Yo no sé si a ustedes. Bueno, pero yo recuerdo algo que parece que la mayoría de la iglesia está olvidando. Así que les voy a recordar algo, ya que se habló de comida rica y sabrosa. Como iglesia, nosotros siempre quisimos poder reunirnos el primer sábado de cada mes para almorzar juntos, ¿no fue así? Sí. Y el primer sábado llegamos muchos. Y el segundo mes llegamos un poquito menos. Y ahora vamos a ver si llegamos más o llegamos menos que el mes pasado. Eso, pero para los que hemos ido, hemos comido de todo. Bueno, las cosas buenas, hemos comido de todo, pero cosas buenas. Cosas ricas y sabrosas. Pero lo más importante, hermanos, que estamos juntos
en armonía. ¿Les parece? La iglesia de Colón se reúne el primer sábado. Nosotros nos reunimos en el almuerzo de la iglesia de Renuevo Las Condes el segundo sábado, en Lo Barnechea el tercer sábado y en Vitacura el cuarto sábado. Pasamos todo el mes comiendo con los hermanos, almorzando. Pero los hermanos que se reúnen ya han llegado hasta visitas a almorzar con los hermanos que se han reunido, ya una visita ya se bautizó. ¿Qué les parece? ¿Ya? Que estuvo acá en el encuentro del 29 de agosto. Bien, hermano, entonces hoy día de las 2 hasta las 3:30, no hasta las 4. Hoy día de las 2 hasta las 3:30, porque en la sede, porque 1/4 para las 4 estamos todos reunidos, ¿dónde? Como encuentro distrital vienen nuestros administradores, está el presidente, el pastor Patricio Barahona, en Renuevo en este momento, pero 1/4 para las 4 se reúne toda la administración porque se va a lanzar el plan de trabajo año 2016. ¿Saben cuándo parte ese plan de trabajo? ¿Cuándo se pone en práctica? Hoy día. Porque si no parte hoy día, pastor, acá en Santiago, enero y febrero es muy irregular. ¿Ya? Entonces parte hoy día, y como bien lo presentó el pastor en una oportunidad, se está trabajando en una doble agenda, es decir, tenemos que terminar el año, pero tenemos que ir pensando en el próximo año. Entonces, para los hermanos que entraron y salieron, que no escucharon algunas informaciones, las voy a repetir. Ya hemos hablado hoy día que a las 2, el almuerzo. El próximo martes tenemos la junta de iglesia, ¿ya? Y hoy día llegar temprano al encuentro distrital. Bien, quiero presentar en esta mañana, aunque ustedes ya lo conocen, al pastor Daniel Recuenco. Él tiene por lo menos 4 grandes responsabilidades. Ministerio de la música. Cuando faltó el audio, con el micrófono ahí se puso a dirigir ya. Él tiene Ministerio de la Música. También tiene Misión Global, Evangelismo y Ministerio Personal. Y aunque ustedes no lo crean, no lo estoy comprometiendo ahora. También como Misión Global, él forma parte del equipo que está trabajando en la iglesia de Vitacura con la iglesia de Centro de Influencia. ¿Ya? Y para este año el pastor lo vamos a ver a él y a la administración muy seguido en el distrito, porque hay muchas cosas que creemos y tenemos la seguridad que se les va a dar un vuelco y vamos a cambiar. Por eso que este año nos hemos ido conociendo, hemos ido tanteando el terreno, pero viene, en el buen sentido, viene un epicentro para Santiago, ¿ya? Donde Sudamérica tiene los ojos puestos acá en Santiago. Bueno, él nos va a explicar varias cositas. Que el Señor le bendiga y que el mensaje de esta mañana sea oportuno para cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor. Buen día, hermanos. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. Tal como dijo el pastor, hay varias cosas interesantes que en la tarde vamos a conversar, ¿verdad? Porque la iglesia es dinámica, la iglesia del Señor está en movimiento permanentemente, así como el suelo chileno, ¿verdad? Está en movimiento. Yo recuerdo la última vez que estuvimos aquí, la única vez, por cierto, fue en una vigilia, ¿se acuerdan? Algunos sobrevivientes de esa hora. Fue una bonita experiencia. Vi a varios míos compatriotas también por aquí, peruanos. Así que cuando dijo almuerzo, pastor, me imagino que habrá una representación de comida peruana. Para ver si puedo venir. Bueno, es una alegría, hermanos, estar aquí esta mañana, compartir los minutos que quedan con la palabra del Señor. Vamos a orar antes de abrir la Biblia, ¿les parece? Vamos a orar. Padre querido, una vez más, al abrir tu palabra, ayúdanos a entenderla, a comprenderla para nuestra vida, y también ayúdanos a que otros la entiendan y vengan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana ¿Hacia dónde vamos? Porque la verdad, aunque la gente no lo diga,
en esta ciudad tan grande, con un poco más de 7 millones de habitantes, mucha gente se está preguntando lo mismo. Hemos sido testigos de movimientos interesantes durante estos últimos meses. Movimientos mundiales, noticias que han causado sensación, impacto en el mundo. Y sin duda que estamos viendo el derrotero de las cosas avanzar rápidamente hacia algo que nosotros esperamos que muy pronto va a ocurrir. El mensaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Vamos a analizar dos versos, el versículo 28 y el versículo 31. Así que yo los invito a leer primero el verso 28. San Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Me llama la atención la primera línea del versículo: cuando estas cosas comiencen a suceder. No dice cuando estén acabando, no dice cuando esté en la mitad. Cuando esto empiece a ocurrir. Y curiosamente el verso 31 es muy semejante. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aparece aquí una palabra que se repite, y se repite de hecho en el capítulo 21 por lo menos unas 4 o 5 veces. La palabra mirad, ver. Cuando vean, cuando miren estas cosas, cuando observen estas cosas. Esta es una expresión muy interesante, porque los adventistas del séptimo día, si hay un amigo, una amiga presente aquí, es bueno mencionarle que somos una iglesia que creemos firmemente que el fin de todas las cosas será cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra e instale un nuevo sistema de vida en este planeta. En estos días hemos visto cómo las cosas que han estado ocurriendo han afectado al mundo de manera rápida. Varias semanas la bolsa de valores de diferentes partes del mundo, de Oriente y Occidente, han caído estrepitosamente y todavía siguen cayendo. Alzas momentáneas, situaciones que regulan la economía mundial momentáneas, pero luego caen. Y nosotros nos encontramos frente a una situación bastante azarosa en el tema económico. El mundo entero está pasando por una sensación difícil, una situación difícil, y hay sensaciones en el medio que auguran o presienten que algo tremendo está por ocurrir, algo tremendo está por suceder. Estas son algunas imágenes de los últimos lunes negros que tuvo Wall Street, la caída de la bolsa durante algunos lunes pasados. Por otro lado, desde la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido los movimientos migratorios más grandes de la historia como hoy lo estamos viviendo. Ustedes habrán visto en las noticias el tema de los sirios, el tema de los movimientos migratorios en la gran Europa, cómo se están desplazando miles y miles y miles de personas de un lugar a otro, producto del terrorismo, producto de las amenazas, producto de la intolerancia religiosa. Estamos viendo en este instante cómo sufren millones de personas por resultado o como consecuencia de los conflictos bélicos, de las guerras y especialmente las guerras religiosas. Es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Y hace poco fuimos testigos de un terremoto que azotó nuevamente el país, pero esta vez en la cuarta región. Para mí fue bastante fuerte ver estas imágenes, contemplarlas. Yo fui pastor allí, fui pastor en Coquimbo durante 3 años y medio. Atendíamos todos esos sectores, había muchos hermanos que vivían allí o viven allí aún. Pero fue tremendo, dramático ver estas imágenes. Un terremoto a una escala enorme, superior a los 8 grados, escala de Richter, que dejó devastado casi el litoral de Coquimbo, pero más fuertemente Canela, Tongoy, etcétera, etcétera. Y en los últimos días
claro. El colegio, también hubo algunos defectos por ahí, no conozco detalles, pero hubo también algunos daños menores. Y lo último que hemos vivido como iglesia, o como espectadores de lo que está pasando, son estas visitas y estos encuentros que de alguna o de otra manera no generan un cumplimiento profético como tal, pero sí están terminando de preparar el escenario para lo que viene. Estas imágenes, capaz nunca en la historia de los Estados Unidos, en su más o cerca de 200 años de república, se habían imaginado que podría ocurrir. Un país que daba la bienvenida al sumo pontífice, así como lo llama el mundo católico, al Papa Francisco. Capaz que si se levantaran los padres peregrinos de esta tierra, verían algo imposible esta imagen, la imagen del papado, la bandera del papado izada junto con la misma bandera de los Estados Unidos. Nación eminentemente protestante en sus orígenes. En julio tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso Mundial y luego fui invitado por la Conferencia de Texas para dirigir 2 campañas. Estuvimos en Texas y en Richwood, en Houston. Y en esas 2 series que estuve predicando me llamó la atención profundamente. Luego fuimos a Nueva York también, ver cómo la publicidad ya estaba preparando desde julio la llegada del Papa a los Estados Unidos. Realmente increíble la ovación que recibió, las ocasiones en que el Parlamento norteamericano, la sede máxima de la legislación norteamericana, se puso de pie para aplaudir al Papa, quien en boca del mismo presidente del Partido Republicano dijo que era como un ángel que habló ese día frente al Congreso de los Estados Unidos. No voy a ahondar más en esto ni voy a dar detalles, solamente quiero mostrarles las tendencias rápidas que han ocurrido en estos días y cómo el escenario se está preparando para lo que viene. Y nosotros creemos que estas son, sin duda, parte de estas tendencias globales a un futuro que como adventistas del séptimo día lo hemos predicado, lo hemos enseñado y ha sido parte del anuncio profético durante más de 160 años. Una mujer llamada Ellen White anunció la constante y permanente tendencia a la unidad entre las fuerzas políticas norteamericanas y también en las manos del papado que atravesarían el abismo para unirse con Estados Unidos. En su momento, cuando Elena de White pronunció estas palabras, estaba desarrollando la guerra de secesión en los Estados Unidos. Había un profundo anti-imperialismo en los Estados Unidos. Estaban tratando de salir también de los últimos rezagos de las fuerzas inglesas que estaban en los Estados Unidos y también buscando la unión, como se le llamaba en ese momento, la unión de los Estados americanos. Y cuando Elena de White anunció que los Estados Unidos progresivamente iban a alejarse de sus principios republicanos de libertad religiosa para unirse a través del abismo con la Roma papal, y cuando eso ocurriese estaríamos cerca del fin de la historia humana, ella fue considerada loca, demente. Era absurdo pensar en eso. Una nación cuyos orígenes frescos todavía mostraban que habían salido de la justamente persecución papal de la Edad Media, cuando llegan a las costas americanas y los padres peregrinos fundan ese país como un lugar de escape de la persecución medieval liderada por el papado durante muchos siglos. Pero es increíble al ver ahora, en el mes que pasó, la portada de la revista Time con el título El Nuevo Imperio Romano. El levantamiento de un poder que se lo está considerando prácticamente el único liderazgo moral que le quedaría al mundo. Así es que, hermanos, aquella viejecita llamada Ellen White sabía lo que estaba diciendo. Y no porque ella lo estaba escribiendo, sino porque el Señor se lo estaba inspirando. Hoy, más que nunca, nosotros como adventistas del séptimo día debemos de ser profundos lectores del espíritu de profecía. Hay señales claras de algunas cosas que se van a empezar a cumplir. Elena de White, esta mujer que es considerada una de las más importantes escritoras del siglo XIX de los Estados Unidos,
escribió muchas cosas inspirada por Dios. Nosotros la consideramos una profeta inspirada por Dios, como lo hubo en el tiempo pasado en el antiguo pueblo de Israel. Ella mencionó algo en el año 1895: debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Debiéramos estudiar, Daniel dice, ser un pueblo entendido en los tiempos, observar y mirar desde una visión espiritual y profética lo que está ocurriendo en nuestros días. Otra declaración que está en Patriarcas, Profetas y Reyes, página 394, dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad. Los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Parece increíble que lo que ella dijo hace tantos años atrás sea la portada de revistas o artículos, inclusive de hombres en el área de la economía o de la ecología o observadores de lo que está pasando en la sociedad en estos días. Muchos hablan de una gran crisis económica, otros hablan de un gran problema ecológico que se acerca al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús, leímos al principio, mirando a sus discípulos y hablando del fin de todas las cosas, dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuál debe de ser la postura del pueblo de Dios? ¿Estar achacados, preocupados, angustiados, ansiosos? No, el Señor dice: pónganse de pie, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo estoy a la puerta, dice el Señor. Cuando esto empiece a ocurrir, cuando esto empiece a suceder, Elena de White decía: alcen la voz los centinelas. ¿Cuándo? Ahora. Y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Mostremos a la gente dónde estamos. Pastor, pero nosotros no somos economistas, nosotros no somos estudiosos del comportamiento humano, de la sociedad. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros tenemos que predicar hoy más que nunca, sin temor, lo que dijo el pastor Wilson hace unas 3 semanas atrás. Debemos de predicar sin temor quiénes somos y en qué creemos. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? No debemos tener temor. Debemos predicar con sabiduría y estrategia quiénes somos y en qué creemos. Porque hasta aquí estamos viendo que lo que ha creído este pueblo a lo largo de sus más de 160 años ha sido la verdad y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. No debemos tener temor alguno de estas cosas. Hay un pasaje en la Biblia que está en 2 de Pedro 3:12. Me gustaría que la busquen, por favor, en su Biblia, 2 de Pedro 3:12. Si el Señor está en las puertas, si las señales están ocurriendo, si las tendencias mundiales se están preparando para el escenario final que vamos a ver muy pronto, ¿cuál debiera ser nuestra actitud frente a esta situación? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? 2 de Pedro 3. Vamos a leer desde el versículo 10. 2 de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está el texto que está en la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar entonces? El verso 12 da la respuesta. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. A ver, vamos a analizar un poquito este verso 12. Yo he escuchado desde que era niño, y nótese que he escuchado el mensaje adventista desde hace mucho. Mis bisabuelos fueron misioneros, mi madre, yo, mis hijos. Entonces, mi vida entera ha estado dentro de la iglesia adventista en mi país, de donde yo vengo, que es Perú. Toda mi vida he escuchado que Jesús va a volver a la tierra pronto. He cantado, he escrito canciones para la iglesia sobre la segunda venida de Cristo en algún momento. La pregunta es, ¿qué falta entonces, pastor? ¿Qué falta? Alguna vez escuché desde el púlpito, y no una, varias veces, decir la siguiente expresión: pastor, debemos, o hermanos, debemos apresurar la venida del Señor. Y a mí me causaba un poquito de extrañeza, y al principio no, pero conforme ya crecí, después fui a estudiar teología. ¿Cómo que podemos apresurar la venida de Jesús? ¿Será que Jesús se está demorando? Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos creen que se está tardando. Si yo le digo a alguien, apresúrate, es porque se está, ¿qué cosa? Se está tardando, ¿o no? Ahora, por otro lado, la Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos, el día y la hora, nadie lo sabe, pero sí mi Padre que está en los cielos. O sea, existe un día y una hora. El problema no está si existe el día o la hora, el problema está que no lo sabemos y no lo vamos a saber, porque el Señor vendrá, como dice Pedro, como ladrón en la noche. Los discípulos le preguntan, entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Al menos danos una ayuda y muéstranos cuán pronto vamos a saber que estás a las puertas. Y el Señor da el sermón profético por excelencia que conocemos nosotros, Lucas 21, Mateo 24, donde el Señor señala, muestra señales de la proximidad de su venida a este planeta. Pero hay un día y hay una hora. Otro ejemplo, solo cito por tiempo para que ustedes luego lo busquen en sus Biblias. Hechos 1. Jesús estaba yendo a los cielos. Los discípulos, aún mientras Jesús estaba yendo a los cielos, le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo vuelves? ¿Y qué les dice el Señor? A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene para su venida. Vayan y cumplan lo que les he dicho. Prediquen el Evangelio a toda criatura y yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene un día y una hora. Amén. El Señor tiene un día y una hora. Estábamos ahí en Houston predicando, y un grupo de hermanos me dice, pastor, mañana va a almorzar usted con nosotros. Bueno, no hay problema. Y fuimos a almorzar a un grupo de hermanos mexicanos y estuvimos almorzando allí con ellos. Y me decían, pastor, ¿qué ha oído usted de este movimiento de que dicen que el Señor Jesús viene en el año 2031? Entonces yo le dije, la verdad, no lo he oído, no lo he escuchado. Y empezaron a informarme que allá en medio del mundo hispano, en los Estados Unidos, y he sabido que en Sudamérica está surgiendo un movimiento dentro de la iglesia que está anunciando que Jesús vendría para el año 2031. De una manera bastante accidentada y tergiversada, usan profecías y escritos del espíritu de profecía para llegar a esa conclusión. Yo no me he metido a analizar el tema, pero cuando llegué a Chile empecé a preguntar a algunos colegas, algunos jóvenes también que me preguntaron por lo mismo, y empezaron a investigar y se dieron cuenta que sí, también está en Chile fuerte el asunto. ¿Cómo sacan el año 2031? No tengo la menor idea, y tampoco pretendo investigar, no voy a perder tiempo en eso. Lo único que sé es que ellos dicen, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero no dijo el año. Así que el año podemos saberlo. Hermanos, hemos visto tantos movimientos de estos en la iglesia. Usted sabe, ¿verdad? ¿Se acuerdan del último ahí que hablaban acerca de que Jesús venía el 2002 y todo el asunto?
Otro por allí que habló que el Espíritu Santo es una fuerza, que no son tres, son dos. ¿Cuánta gente nuestra se fue detrás de estos movimientos? Esto estaba profetizado, Pablo lo anunció muchas veces. La Biblia está llena de anuncios y amonestaciones y advertencias de que vendrían en los últimos días muchos engaños. Por eso la primera cosa que Jesús hace cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Lo primero que le dice Jesús a sus discípulos: mirad que nadie los engañe. El Señor vendrá. Pedro empieza la declaración que leímos hace un momento diciendo: el día del Señor vendrá. ¿Eso es una afirmación o una pregunta? Eso es una afirmación. El Señor viene, hermanos, y viene pronto. Ahora, Pedro, ¿por qué dices tú que hay que apresurar la venida del Señor? ¿Dice eso Pedro o no? Vamos a ver la siguiente pregunta. De acuerdo a el texto que acabamos de leer de Pedro, ¿quién debe apresurarse? ¿El Señor o la iglesia? Interesante. Cuando hice este estudio del pastor, se lo mostré a los colegas. Quedó una sensación allí. Porque algunos piensan, cuando leen el verso 12 y lo leemos en el original, en el griego, cuando lo leemos de manera superflua, parece decir: apresúrense para la venida. Hay que apresurar la venida del Señor. Ahí está, pues, pastor. No, léalo bien. Por favor, lea su Biblia. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándoos. Este es un español castizo antiguo. Esperándoos está en tercera persona. Ustedes se tienen que apresurar para la venida del Señor. Amén. No dice esperando y apresurando la venida del Señor. Dice esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Pedro está diciendo: ustedes están lentos. Estamos caminando muy lento para la venida del Señor. La misión la estamos cumpliendo muy lentamente. Pedro no está diciendo: apresuren la venida del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nadie puede apresurar al Rey Jehová. El Señor vendrá el día y la hora que Él tiene planificado. Amén. El Señor no está hablando de eso. El Señor está diciendo: iglesia, despiértate y toma prisa para cumplir lo que hay que cumplir antes que la noche caiga. Y cuando cae la noche, nadie puede trabajar. Yo estoy viendo con mucha preocupación, hermanos queridos, mucha preocupación. Lo hablamos en casa esto constantemente. Como un espíritu de cierta comodidad y adormecimiento está invadiendo a algunos de nuestros hermanos. Me preocupa. Cuando éramos pequeños, mi papá en los años 70, finales de los 60, 70, decidió que todos fuéramos a Estados Unidos a vivir. Fue un tiempo bien complejo. En Perú vivíamos crisis económica difícil. Así que mi papá partió primero, luego fuimos nosotros. Mi padre no era adventista, mi padre lo fue hasta hace poco, él se bautizó, yo lo bauticé antes de morir, que muriese con cáncer. Mi mamá estaba próxima a egresar de la universidad allá, Peruano Unión, Universidad Adventista, cuando conoció a mi papá, bueno, se casó. No puedo decir que mi padre fue un mal hombre, un hombre muy recto, muy honesto, pero no era creyente. Y entonces, cuando la situación golpeó fuerte la economía en Perú, mi papá tenía una pequeña empresa, quebró. Decidió él empezar un nuevo rubro en otro lado. Cuando, después de varios años, ahora volví a Estados Unidos, fui a visitar la casa donde vivía mi familia, en un sector que se llama Queens en Estados Unidos. Y en Queens había una señora que, sin ser adventista, sin decir ser adventista, le arrendaba a mi padre en esa época la casa, pero siempre le daba palabras, mensajes, siempre le daba pequeñas cápsulas espirituales a mi padre que lo hacían reflexionar y pensar. Solo que a mi padre le costó mucho aceptar al Señor, y después, al final de sus días, lo hizo públicamente a través del bautismo.
Cuando fui ahora a Estados Unidos después de varios años, me llamó la atención algo, hermanos. La espiritualidad, la fuerza, el fervor que tenían los hispanos de aquel tiempo y que hicieron que la iglesia adventista se extendiera rápidamente en el mundo hispano en los Estados Unidos, hoy ya no lo he visto con la misma fuerza. Entonces estaba conversando con algunos colegas de la conferencia de Texas. Me decían, pastor, ¿qué le ha parecido la serie de conferencias? Sí, bien, pero algo falta, no sé qué cosa es. ¿Qué está pasando con el mundo hispano? Y me decían, pastor, hay dos fenómenos que están ocurriendo en este momento aquí en las iglesias adventistas hispanas, no me refiero a las americanas, que ya tienen una crisis de varias décadas. Hay dos fenómenos. El primer fenómeno, pastor, es el fenómeno de la segunda generación que se le llama. Y es el fenómeno que hoy muchos jóvenes o niños que vinieron o nacieron en este país de padres adventistas, hoy han asumido cargos, liderazgo en la iglesia local, pero como han nacido en este país, han tomado y han bebido de lo que da este país, que lamentablemente no todo es bueno. Y por lo tanto ellos se han adaptado a esa forma espiritual tibia y de alguna u otra manera están liderando algunos de esas iglesias de esa forma. Ese es un primer fenómeno y estamos luchando contra eso. Se han mimetizado nuestros hijos al nacer en este país a las prácticas y vicios de esta nación. No me refiero a que son drogadictos, ni fuman, ni todo, no sé, algunos capaz, pero me refiero a la tibieza espiritual. Es un país que lo tiene todo, rápidamente. Y el segundo fenómeno, muy relacionado, me decía este colega de la conferencia de la Asociación de Texas, es el secularismo. El secularismo ha golpeado muy fuerte a la iglesia. La iglesia, los hermanos, literalmente llegan reventados a sus casas con 2, 3 turnos de trabajo. Llegan el sábado de la mañana. ¿Usted cree que leen algo de la Biblia en la semana? Casi ni la leen. Llegan a escuchar el sermón. Ya quieren irse porque quieren dormir en la tarde, porque a la noche tienen que trabajar. Viven para trabajar. No hay momentos para testificar, no hay momentos para compartir la palabra. Estamos teniendo un problema serio con eso, me decía un colega. Yo me ponía a pensar, yo decía, Chile anda por allí, ¿o no? Está muy cerca de esa realidad. Y esas 2 campañas que hicimos fueron campañas proféticas. ¿Y saben qué les digo, hermanos? Yo hice series de este tipo, proféticas. La iglesia estaba llena por la gracia del Señor, pero afuera me decían hermanos, y al terminar una de esas iglesias ya me iba, un hermano, una familia me dice, pastor, gracias por abrir nuestros ojos. Usted nos ha mostrado cosas que están pasando aquí en Norteamérica, que nosotros viviendo aquí no nos damos cuenta porque no las relacionamos con la profecía, porque no tenemos tiempo ni siquiera para tomar la Biblia en la semana. ¿Dónde están nuestros ojos, hermanos? ¿Cuál es la prisa que debemos imprimirle a nuestra vida? ¿Dónde está nuestra prisa? ¿En adquirir casas? ¿En comprar otro nuevo auto? Yo no digo que estas cosas sean malas, pero ¿en qué lugar de importancia están en nuestra lista de cosas importantes? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestro corazón? Pedro no habla de la prisa que tiene que tomar Jesús para volver a la tierra. Jesús va a volver el día y la hora que Él lo ha señalado. Pedro habla de la prisa que nosotros tenemos que tomar para prepararnos para la vida. Y yo quiero ir terminando el mensaje de esta mañana diciéndole que debemos de empezar por algún lado. Yo recuerdo esa vigilia, esa noche, yo prediqué un tema similar. Estamos profundamente preocupados porque vemos que hay amenazas terribles hacia nuestra juventud adventista. El diablo sabe muy bien dónde tiene que poner su artillería destructiva para este tiempo. Y su artillería destructiva más pesada son los jóvenes. Solamente un par de cosas quiero mencionarles con respecto a esto, ya que hoy
Es un día de educación también. Satanás sabe, por una mirada profética que él tiene, producto que conoce la Biblia, inclusive la cita de memoria, de que hay proyecciones generacionales, hay generaciones que vienen y que pueden terminar con su obra destructiva de él. Son amenazas para él. Cuando nosotros estamos yendo a 40 kilómetros por hora, el diablo está yendo a 200 kilómetros por hora. Satanás, cuando vio que había un posible salvador de la familia de Amram y Jocabed en los tiempos de Faraón, él se adelantó y colocó en el corazón de este faraón matar a todos los niños hebreos, porque quería eliminar con esa generación al posible salvador también. Muchos siglos después, con la llegada de Jesús, Satanás colocó en el corazón de Herodes el deseo de destruir una generación, porque el diablo sabía que en algún momento de alguna de las familias hebreas en ese instante vendría el Mesías del mundo, y decidió aniquilar una generación entera para ver si dentro de toda esa generación caía el Mesías también. Yo le llamo a esta época de la historia humana la tercera arremetida satánica contra la generación de niños y niñas del pueblo de Dios. Satanás ha levantado Herodes y faraones para destruir la siguiente generación: televisión, videojuegos, pornografía, internet, secularismo y muchas cosas más. Están preparando una generación, si es que ya no la tiene en sus garras, para que no sepa distinguir el tiempo en que vive. Entonces, cuando llegue la hora de poder predicar el mensaje con poder y Dios tenga que echar mano de la generación del tiempo del fin, habrán pocos que estarán preparados y dispuestos para asumir esa función. Mientras estamos trabajando nosotros por esta generación presente, el diablo está preparando cómo destruir el futuro de la generación que viene. No podemos permitir eso. Y tenemos que levantar un pueblo despierto, ojos abiertos, mentes abiertas, para preparar una generación para que cumpla la misión y con ellos terminar la predicación del Evangelio. ¿Es posible hacerlo? Es posible. La principal tarea y el principal deber de cada uno es empezar en nuestra propia casa. Amén. El Señor sabe muy bien, hermanos, cuáles son nuestras luchas. El Señor sabe muy bien cuáles son tus batallas. El Señor sabe muy bien contra qué peleas a solas. Y tú, querido joven, querida señorita, el Señor sabe muy bien aquello que te cuesta sacar de tu corazón. Pero la única manera de lograrlo va a ser peleando de rodillas, como Jacob lo hizo, y buscar la presencia santificadora de Dios todos los días en tu vida. Vivir en una ciudad como esta para nosotros es una experiencia un poco diferente. Es una ciudad secularizada, es una ciudad que tiene una presión cultural tremenda sobre nuestros jóvenes. No es la iglesia, no es el pastor, no es la asociación, no es el ministerio joven los principales responsables de atender nuestra generación y llevarla a los pies de Cristo. El Señor pedirá cuenta principalmente a los padres. Y yo quisiera en esta mañana que el Señor abra nuestros ojos para ver ese desafío que tenemos por delante. Yo no quisiera esperar una década, 2 décadas o un siglo más para que Cristo vuelva. Yo no sé cuándo Cristo volverá. Hay muchachos por las redes sociales que me preguntan: pastor, escuché su tema hoy, lo vi por aquí, por allá. Pastor, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo cree usted que puede venir Cristo? Yo le digo: no te voy a contestar a eso. Es muy difícil esa pregunta, es imposible. Pero para usted, ¿cuánto tiempo queda la tierra? Tampoco, no sé. Lo que sí sé es que cada vez queda menos. No te preocupes tanto cuánto tiempo le queda al mundo para que Cristo vuelva.
Preocúpate, mira, observa las tendencias, las señales. Pero tu preocupación mayor tiene que ser cuánto tiempo te puede quedar a ti para rendirte al Señor antes que sea demasiado tarde. Cuando Cristo vuelva a la tierra, dice que Él reunirá a todos sus hijos de los 4 vientos, los 4 puntos cardinales de la tierra. Traerá a su pueblo que esperó, persistió consecuentemente en su venida. Y yo personalmente añoro ver a Cristo en las nubes de los cielos. Añoro verlo. Para nosotros será una experiencia muy especial. Pero solamente quiero dejarte algo. Pedro murió creyendo que Cristo volvería. Pablo fue decapitado creyendo que Cristo volvería. Y ha pasado 2000 años desde que ellos murieron. Pero ellos vivieron su presente y su día a día como si el Señor viniese en ese momento. Por eso Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y pudo morir mirando a su propio verdugo sin temor ni vergüenza, porque sabía en quién había creído. Queridos jóvenes que están presentes, queridas señoritas, ¿son adventistas aún? Estamos esperando aún y apresurándonos nosotros, preparándonos para su venida. ¿O será que el adventismo se ha disuelto porque han pasado cosas en la vida y sientes que está más distante y lejano la venida del Señor? Yo creo firmemente que debemos de hacer un trabajo espiritual más profundo con nuestro propio corazón. Y en esta mañana yo quiero invitarte a ti que sientes la necesidad de prepararte más para la venida de Cristo. A ti que cuando ves a tu familia te das cuenta que ya no hay ni tiempo para dar juntos. Que el trabajo, el sistema te ha absorbido de tal forma que ha consumido, ha devorado los tiempos sagrados que como familia deberíamos tener. Hermanos, hay decisiones que hay que tomar en la vida. Un tiempo, años, una parte de esto. En casa decidimos sacar el cable, por ejemplo. No digo que lo hagan. Fue una decisión que la tomamos con mi esposa y los chicos. No tenemos cable. Buscamos estar en familia el tiempo que podamos. Procuramos acercarnos lo más que podamos a la presencia de Dios. No ha sido fácil, no crean que es fácil. A veces, viajando de un lugar a otro, tenemos que hacer el culto en el auto. Hoy mi esposa no está dirigiendo un evento en otro lado. La vida de un pastor no es fácil. Oren por sus pastores. Son los siervos que Dios ha puesto delante del rebaño. Hermano, ¿y tú? ¿Estás buscando ese tiempo para estar en la presencia de Dios con tu esposa, con tus hijos? ¿Oras con tu familia? ¿Recibes el sábado? Yo sé que el sábado lo recibimos y debiéramos poner la puesta del sol, recibirlo, ¿verdad? Pero a veces no, llegamos a la casa ya oscuro, a veces. Aún así, haz el culto. Pero toma tiempo para preparar la generación con la que Jesús está contando para que Él regrese a la tierra. Tomemos tiempo. Quisiera invitarte en esta mañana, especialmente a las familias presentes, para que busquen denodadamente reconsagrar sus vidas a Jesús. No quiero enterrar más a mis seres amados, hermanos. Hace poco tiempo atrás, unos años, mi hermano, que también es misionero y trabaja en Estados Unidos, batalló contra el cáncer de su hijita durante más de 3 años. Catherine, la hija mayor de mi hermano, murió a los 14 años de edad, producto de una leucemia. Luego de luchar 3 años contra esa maldita enfermedad, los doctores la desahuciaron. Le dijeron a mi hermano: llévesela a su casa, no gaste más plata. Mi hermano trató por todos los medios de salvarla y no pudo. Y una tarde, Katy, en los brazos de mi hermano,
un huesito literalmente. Le dijo: papá, ya no gastes más plata, déjame descansar. Ahora por favor cántame, le dijo. Mi hermano tiene un cuarteto, era el cuarteto de la Reunión General. Cántame por favor, le dice, cántame. Y mi hermano la abrazó y empezó a cantarle. Katy era nativa, nació en Estados Unidos, y mi hermano le cantó canciones en inglés, himnos de la segunda venida de Cristo. Y yo, cuando escucho la historia que mi hermano la cuenta varias veces, cuando le pregunto, se aprieta el corazón, hermano, porque es doloroso enterrar a tu padre, es doloroso enterrar a tu madre, pero es la ley de la vida y del pecado. Pero enterrar a un hijo debe de ser algo desastroso. Y mi hermano empezó a cantar, y mientras cantaba, Catita murió. Hace unos días atrás mi hermano me dijo: me están llamando a Idaho, voy a Idaho con la familia a trabajar la Pacific Press, una imprenta nuestra. Sentimos algo raro en el corazón, me dice, porque nos vamos de Washington dejando la tumba de Katy aquí y nos vamos al otro lado. Pero me alienta saber, me dice él, que según la inspiración, el ángel que fue asignado para Katy desde que nació y el ángel que fue asignado para ti desde que naciste, dice que está al pie de la tumba de sus redimidos hasta que Jesús vuelva. Y la sierva de Dios dice: ese mismo ángel llevará a nuestros hijos a nuestros brazos. No quiero volver a vivir una situación como esa en mi familia. Yo espero y anhelo, ojalá en mi generación y en mi tiempo, ver a Jesús. Es el tema principal de mis sermones, hermanos, y lo anhelo de veras, lo anhelo con todo mi corazón. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera decirle: Señor, ayúdame a prepararme más, ayúdame a ordenar mi vida, yo quiero reconsagrar mi familia para ti? Yo quiero saber si hay algún padre aquí, un esposo, que quiere asumir ese compromiso delante del Señor en esta mañana. Ponte de ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguna esposa, una dama que también quiere unirse a su esposo? Amén. ¿Habrá algún joven, un hijo, una hija que diga: yo también me quiero preparar y consagrar mi vida al Señor? Póngase de pie. Dios les bendiga. El Señor regresa pronto, hermanos. Salgamos del templo con esa esperanza renovada. Amén. Oh Padre querido, deseamos y anhelamos muy pronto que este drama de dolor termine. Allá afuera hay tanta gente que está muriendo sin conocerte, Señor. Y aún más, en nuestro propio hogar puede que tengamos gente que amamos, pero aún no se han rendido a ti. En esta hora intercedemos por ellos y por ellas. Oh Padre querido, si hay un hijo que un día caminó en tus caminos y hoy por las cosas de la vida está lejos de ti, lejos de tu iglesia, en esta hora hay un grupo de padres y madres que interceden por ellos. Alcánzalos donde están, Señor, y muéstrales que aún hay tiempo para volver a casa. Padre querido, también te pido por cada joven y señorita que está en esta iglesia. Te suplico en el nombre de Jesús, cúbrelos con la sangre del Cordero, Señor. Apártalos del mal. Hay un plan muy bien trazado por el enemigo para destruir sus vidas. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que los apartes de esos planes. Y que estos jóvenes y señoritas que están aquí o que están en nuestros hogares quizás puedan, Señor, ser fieles siervos tuyos para esta hora del tiempo del fin. Bendice, Padre, a los líderes de esta iglesia. Bendice a tu iglesia en el mundo entero. Que podamos mantenernos unidos hasta que tú regreses. Y permítenos, Señor,
al salir del templo, sentir la necesidad de anunciar este mensaje a aquellos que no conocen, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Padre, danos valentía para hablar las cosas con amor, pero decirlas de una vez por todas, que tú vuelves pronto, que tú estás a las puertas. Apresúranos a nosotros a cumplir la misión, porque tú vendrás en el momento indicado que tú has estipulado. Gracias, Padre, por tu palabra y por reconsagrarnos en esta mañana con esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por el mensaje en esta mañana. Va a ser proyectado el himno 166. Que Dios pueda acompañarnos, bendecirnos, y nos encontramos a la hora del almuerzo, y los que por algún motivo no puedan ir a la sede, un cuarto para las 4 nos encontramos en la iglesia de Renuevo. Himno 166, para ir finalizando este culto de adoración. Gracias, Señor, por esta promesa. Llévanos a casa, en nuestro corazón, que viva siempre la esperanza de tu próxima venida. Te pídenos en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén.